La primera noche no fue un gemido. Fue un suspiro lento, profundo, como si alguien hubiera pasado siglos conteniendo el aire, justo debajo de mi cama. Me mudé a esa habitación porque nadie más la quería. Decían que antes pertenecía a un antiguo convento, abandonado tras un incendio del que nunca se habló en voz alta. Las paredes aún olían a incienso viejo y humedad. Había un crucifijo torcido sobre la cabecera, y debajo de la cama, un espacio oscuro que nunca quise mirar demasiado. Esa noche recé. No por miedo, sino por costumbre. Las palabras salían de mi boca, pero mi mente vagaba. Pensé en cosas que no debía pensar dentro de un lugar así. Y entonces, lo escuché. El suspiro. No venía de las paredes. No era el viento. Era cálido. Cercano. Casi atento. Me quedé inmóvil con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera confesar algo antes que yo. El aire bajo la cama se movió despacio como si algo respirara conmigo. No sentí terror inmediato. Sentí otra cosa. Una incomodidad suave, peligrosa. No es real, susurré. El suspiro respondió. Más lento. Más profundo. Apagué la luz. La oscuridad no trajo silencio. Trajo presencia. Tuve la absurda sensación de que aquello no estaba escondido, estaba esperando. Como si supiera quién era yo. Como si hubiera escuchado mis pensamientos antes de que Dios lo hiciera. Esa noche dormí poco. Y cuando desperté encontré algo extraño, el crucifijo había caído al suelo. Debajo de la cama, el aire seguía tibio. Y por primera vez entendí algo que me heló la sangre. Eso no había llegado conmigo. Había estado allí desde mucho antes, respirando deseos que nadie se atrevió a nombrar. La segunda noche descubrí algo que me hizo dejar de rezar a mitad de la oración. El suspiro no aparecía al azar. Me escuchaba. Me acosté temprano fingiendo normalidad. Las tablas del suelo crujían como si recordaran pasos antiguos. Cerré los ojos y murmuré el Padre Nuestro, pero mi mente se desvió, traicionera, hacia pensamientos que siempre había reprimido. Deseos pequeños, silenciosos, de esos que uno esconde incluso de sí mismo. Entonces, debajo de la cama, el aire se movió. El suspiro volvió más cercano, como si hubiera avanzado apenas unos centímetros. No era agresivo. No era urgente. Era paciente. Y eso lo hacía peor. Intenté ignorarlo. Me giré de lado con el corazón latiendo lento, pesado. Pensé en Dios. En la culpa. En el fuego eterno. El suspiro se detuvo. Abrí los ojos. Pensé en otra cosa. En la piel. En la cercanía. En lo que nunca pedí en voz alta. El suspiro regresó profundo, satisfecho. Tragué saliva. Entendí el patrón con una claridad que me hizo sudar frío. Cuando reprimía, se apagaba. Cuando deseaba, respiraba. No me tocaba, pero me rodeaba. El aire bajo la cama se volvía tibio, casi íntimo, como si algo se acomodara allí para escuchar mejor. Basta, dije en voz baja. El suspiro respondió lento, prolongado, como una exhalación que no pedía permiso. Esa noche soñé con alguien arrodillado, rezando con la boca mientras el cuerpo temblaba por otra razón. No vi su rostro. Solo sentí la vergüenza y el alivio. Al despertar, mis sábanas estaban frías. El crucifijo seguía en el suelo. Y yo ya no estaba seguro de querer colgarlo de nuevo. Porque por primera vez comprendí la verdad más peligrosa. Aquello no quería mi miedo. Quería mi deseo. La tercera noche no respiró de inmediato. Esperó, como si quisiera asegurarse de que yo estuviera despierto.
Me acosté con la luz apagada, los ojos abiertos, contando los segundos entre cada latido. El silencio era tan denso que podía oír mi propia sangre. Pensé que quizá todo había terminado, que mi mente había exagerado. Entonces, desde debajo de la cama, algo rompió el aire. No fue un suspiro. Fue una voz. No finjas, dijo. No gritó. No susurró. Habló con una calma íntima, como alguien que se inclina muy cerca del oído para no despertar a nadie más. Mi cuerpo se tensó. Quise moverme, pero el miedo me clavó al colchón. Te conozco, continuó. Más de lo que tú te permites. Reconocí el tono. No era monstruoso. No era infernal. Era cercano. Casi humano. Dijo mi nombre como si lo hubiera pronunciado 1000 veces antes, en silencio, mientras yo dormía. Cerré los ojos con fuerza y recé. Las palabras salieron torpes, atropelladas. La voz no interrumpió. Esperó. Cuando terminé, habló de nuevo. Eso no es lo que deseas. Sentí vergüenza. Una vergüenza profunda, antigua. La misma que se siente al ser visto desnudo sin haber quitado la ropa. El aire bajo la cama se volvió tibio otra vez, y el suspiro regresó, acompañando cada pausa entre mis pensamientos. No vengo a tentarte, dijo. Vengo a recordarte. ¿Recordarme qué? Pregunté sin saber por qué. Hubo un silencio largo. Luego una exhalación lenta. Lo que otros ocultaron aquí, y lo que tú has ocultado toda tu vida. No dormí esa noche. No me moví. Y cuando el amanecer llegó comprendí algo aterrador. La voz no había salido de debajo de la cama. Había nacido exactamente donde empieza el deseo. Y termina la fe. La cuarta noche no comenzó en la cama. Comenzó en el armario. Buscaba una manta extra cuando mis dedos rozaron algo que no era tela. Un cuaderno viejo oculto detrás de una tabla suelta, cubierto de polvo y cera seca. En la primera página había una fecha escrita con tinta temblorosa, y un nombre femenino tachado una y otra vez, como si hubiera sido pecado recordarlo. Me senté en el suelo y leí. No era un diario común. Eran confesiones. No dirigidas a Dios, sino a sí misma. Hablaba de noches idénticas a las mías, de un suspiro bajo la cama, de una presencia que no castigaba, que no gritaba, que esperaba. La autora decía que era una monja joven, enviada allí para purificarse. Cada página olía a culpa y deseo contenido. Cuando rezo se calla. Cuando dudo, respira. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cerré el cuaderno, pero ya era tarde. Algo se movió detrás de mí. El suspiro volvió. Más profundo que nunca. Ella también me leyó, dijo la voz. Como tú. Me giré lentamente. No vi nada, pero el aire estaba vivo, espeso, como si hubiera memoria en cada rincón. Entendí entonces que aquello no me había elegido al azar. Yo dormía en una cama que había escuchado otros cuerpos temblar, otras bocas rezar mientras el corazón pedía otra cosa. ¿Qué le hiciste? Pregunté. La respuesta llegó como una caricia invisible. Nada que ella no deseara, y temiera al mismo tiempo. Esa noche volví a acostarme sabiendo la verdad más inquietante. El deseo no nació conmigo. Se había heredado, respiración tras respiración. Esperando a alguien que no huyera. Y por primera vez dudé de ser yo quien estaba atrapado allí. O si la cama al fin había vuelto a despertar. La cuarta noche no comenzó en la cama. Comenzó en el armario. Buscaba una manta extra cuando mis dedos rozaron algo que no era tela. Un cuaderno viejo oculto detrás de una tabla suelta, cubierto de polvo y cera seca. En la primera página había una fecha escrita con tinta temblorosa,
y un nombre femenino tachado una y otra vez, como si hubiera sido pecado recordarlo. Me senté en el suelo y leí. No era un diario común. Eran confesiones. No dirigidas a Dios, sino a sí misma. Hablaba de noches idénticas a las mías, de un suspiro bajo la cama, de una presencia que no castigaba, que no gritaba, que esperaba. La autora decía que era una monja joven, enviada allí para purificarse. Cada página olía a culpa y deseo contenido. Cuando rezo se calla. Cuando dudo, respira. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cerré el cuaderno, pero ya era tarde. Algo se movió detrás de mí. El suspiro volvió. Más profundo que nunca. Ella también me leyó, dijo la voz. Como tú. Me giré lentamente. No vi nada, pero el aire estaba vivo, espeso, como si hubiera memoria en cada rincón. Entendí entonces que aquello no me había elegido al azar. Yo dormía en una cama que había escuchado otros cuerpos temblar, otras bocas rezar mientras el corazón pedía otra cosa. ¿Qué le hiciste?, pregunté. La respuesta llegó como una caricia invisible. Nada que ella no deseara, y temiera al mismo tiempo. Esa noche volví a acostarme sabiendo la verdad más inquietante. El deseo no nació conmigo. Se había heredado, respiración tras respiración. Esperando a alguien que no huyera. Y por primera vez dudé de ser yo quien estaba atrapado allí. O si la cama al fin había vuelto a despertar. La sexta noche supe que ya no bastaba con escuchar. Había cosas que una vez despertadas exigen ser miradas. Me senté en el borde de la cama con una vela encendida. La llama temblaba como si también dudara. El suspiro estaba allí constante, tranquilo, tan cercano que sentía el aire moverse contra mis tobillos. No había amenaza en él. Había expectativa. Muéstrame, dije sin reconocer mi propia voz. El suspiro se detuvo. El silencio que siguió fue tan pesado que me dolieron los oídos. Lentamente me incliné y acerqué la vela al borde del colchón. La luz descendió, rasgando la oscuridad acumulada durante años. Lo vi. No fue una aparición violenta. No saltó. No gritó. Un rostro emergió de la sombra con la naturalidad de alguien que despierta. Pálido, sereno, con los ojos abiertos y atentos. Y lo más terrible no fue su presencia. Era mi rostro. No idéntico, no exacto, sino mío, como habría sido si hubiera vivido sin miedo. Los ojos me miraban sin juicio. Solo con reconocimiento. Así me dejaste, dijo. Aquí abajo. Sentí un mareo profundo. La vela casi cayó de mi mano. Comprendí entonces que no estaba frente a un demonio, ni a un espíritu atrapado. Estaba frente a una parte de mí mismo, alimentada por generaciones de silencio, por rezos que negaban la carne. No puedes existir, susurré. El rostro sonrió apenas. Existo porque me negaste. El suspiro volvió, ahora dentro de mi pecho. Respiré y no supe si el aire entraba o salía. La cama crujió suavemente como si aprobara el reencuentro. Esa noche no huí. No grité. Porque entendí la verdad final de ese rostro. No quería poseerme. Quería volver a dormir donde siempre debió estar. En mí. La séptima noche ya no dormí en la cama. Dormí con ella. El rostro no volvió a esconderse. Permanecía debajo quieto, respirando con paciencia, como si supiera que el miedo ya no era necesario. Yo me senté en el suelo, la espalda apoyada contra el colchón, sintiendo el calor subir lentamente como un pulso antiguo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. El suspiro se acomodó. No hubo prisa en la respuesta. Nada que no me hayas dado antes, dijo la voz. Tu fe ciega.
Tu silencio. Tu renuncia. Cerré los ojos. Vi imágenes que no eran mías, cuerpos arrodillados, manos temblando sobre rosarios, bocas que rezaban mientras el pecho ardía por algo que nunca se nombraba. Generaciones enteras entregando su deseo a cambio de promesas que nunca se sentían completas. Ellos me crearon, continuó. Yo nací del deseo que no se permitió existir. ¿Y ahora? Susurré. El rostro apareció a mi lado, reflejado en la madera, mirándome sin dureza. Ahora necesito que elijas. Sentí el peso de la decisión caerme encima como una absolución invertida. No me pidió mi cuerpo. No me pidió obediencia. Me pidió algo peor. Renuncia a la fe que te enseñaron, dijo. No a Dios, sino al miedo que usaron en su nombre. El suspiro se volvió profundo, expectante. Sabía que no había castigo si decía que no. Solo seguiría respirando, esperando a otro. Pensé en el crucifijo en el suelo. En la monja del cuaderno. En mí mismo dividido durante años. Asentí. No fue una blasfemia. Fue un alivio. Y en ese instante sentí algo desplazarse suavemente, como si una presencia largamente enterrada se incorporara dentro de mí. El pacto no selló mi condena. Selló mi despertar. Pero toda vigilia tiene un precio. Y yo aún no sabía quién lo pagaría. La octava noche no recé. Y el silencio fue lo primero que me aterrorizó. Durante años había aprendido que la ausencia de Dios era castigo. Pero aquella noche la ausencia fue espacio. El aire no pesaba. El suspiro no apareció de inmediato. Por primera vez, no había nada respirando por mí. Me acosté. La cama crujió como siempre, pero sin memoria. Sentí el cuerpo liviano, vulnerable, despierto. Pensé que quizá todo había terminado. Que el pacto había sido solo una confesión tardía. Cerré los ojos. Entonces la cama se movió. No como un temblor. Como una respiración completa. El colchón descendió apenas, sincronizado con mi pecho. El suspiro volvió, pero distinto, libre, pleno, sin contención. No venía de abajo. Venía de todas partes. Ahora sí, dijo la voz. Esta es la noche sin miedo. El rostro no apareció. Ya no hacía falta. Lo sentí integrarse en mí no como invasión, sino como recuerdo recuperado. Cada duda, cada deseo negado, cada oración hecha por obligación encontró su lugar. No hubo placer. Hubo verdad. La habitación cambió. El crucifijo en el suelo se partió en dos sin ruido. No como ruptura, sino como abandono. Comprendí que no estaba rechazando a Dios, estaba soltando la jaula. ¿Y ahora qué soy? Pregunté. La respuesta llegó como un último suspiro profundo, definitivo. Completo. Dormí por primera vez sin sueños. Sin voces. Sin respiraciones ajenas. Al amanecer, la cama era solo una cama. El espacio debajo vacío. Pero algo había cambiado para siempre. Porque aunque el deseo ya no respiraba allí, yo sabía que no se había ido. Solo había aprendido a vivir conmigo. La última noche no ocurrió en la habitación. Ocurrió después. Me fui del convento al amanecer sin mirar atrás. Dejé la cama, el armario, el cuaderno escondido. El lugar volvió a ser un edificio vacío, inofensivo para cualquiera que no supiera escuchar. Pensé que todo había quedado allí, bajo esas paredes viejas, respirando polvo y silencio. Me equivoqué. La primera noche fuera desperté sobresaltado con la certeza de no estar solo. No hubo suspiro. No hubo voz. Solo una calma profunda e inquietante como la de alguien que ya no necesita esconderse.
Respiré. Y el aire respondió desde dentro de mi pecho. No fue posesión. No fue castigo. Fue reconocimiento. Comprendí que aquello nunca quiso salir al mundo. Quiso ser aceptado. Integrado. Nombrado sin culpa. Yo había sido el último eslabón de una cadena larga de cuerpos que negaron lo que sentían en nombre de una fe que nunca les enseñaron a habitarse. Ahora duermo bien. Demasiado bien. A veces al cerrar los ojos siento una presencia detrás de mi respiración, no empujando, no exigiendo, acompañando. Como si una parte de mí largamente enterrada, por fin hubiera encontrado descanso. Sigo creyendo en Dios. Pero ya no le tengo miedo. Entendí que el verdadero pecado no fue desear. Fue obligarnos a vivir divididos. Si alguna vez escuchas un suspiro debajo de tu cama, no huyas de inmediato. Tal vez no sea algo que quiera salir. Tal vez sea algo que llevas toda la vida negándote a escuchar. Porque hay deseos que no buscan destruirte. Solo quieren despertar contigo. No volví al convento. Pero algunas noches, cuando el mundo duerme y el ruido se apaga, respiro más lento de lo normal, como si alguien ajustara mi ritmo desde dentro. Ya no escucho suspiros ajenos. Porque aprendí algo que nadie se atreve a decir en voz alta. Dios no se fue cuando dejé de rezar por miedo. Se acercó cuando dejé de mentirme. El deseo que respiraba debajo de la cama no era una maldición. Era una herida antigua transmitida en silencio, esperando ser reconocida. Ahora duerme conmigo. No como tentación. Como memoria. Y si alguna vez esta historia te incomodó, tal vez no fue la ficción lo que te habló. Tal vez fue aquello que también respira en ti, esperando que no lo niegues otra vez.